Estas son las medidas de seguridad que debemos de adoptar en caso de presentarse una contingencia. El auditorio tiene un aforo para 380 asistentes, por lo que es importante no excederlo. Se cuenta con sistema de alarma contra incendio, extintores e hidrantes, ubicados de forma estratégica. Además, cuenta con una zona para personas con discapacidad. En caso de contingencia, permanezca en su lugar y espera las instrucciones del personal brigadista de Protección Civil, que le indicará qué hacer. El auditorio cuenta con 2 salidas ubicadas en la parte intermedia. En caso de desalojo, siga las rutas de evacuación que lo conducirán al punto de reunión, el cual se encuentra al exterior del recinto. Recuerden el principio: no corro, no grito, no empujo. Cedo la palabra al director general de Prevención y Protección Civil, el maestro Gerardo Moisés Loyo. Gracias. Buenos días. Bueno, para la Dirección General de Prevención y Protección Civil es un gran honor contar con la presencia del doctor Carlos Valdés, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, nuestro vecino, y pues en el marco de la conmemoración de este aniversario de los sismos, tanto del 7 como del 19 de septiembre del año pasado, pues es que la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria hemos dado la tarea de hacer esta remembranza, pues invitando a personas como la del doctor Carlos Valdés. Para nosotros dar el agradecimiento a toda la comunidad de la sociedad civil, a la comunidad universitaria, cómo fue su reacción durante el sismo del 19, el centro de acopio, todo lo que las manos que se ocuparon por los ciudadanos, no tan solo en la Ciudad de México, sino en el estado de Hidalgo y otros, de Morelos y de Chiapas, principalmente Oaxaca también, que estuvieron en impacto de estos sismos. Pues eso es hacer estas jornadas en agradecimiento, claro está, y una perspectiva hacia dónde vamos, cómo estamos en materia de prevención, de protección civil, sobre todo, prevención de desastres, porque pues va a seguir temblando, como se ha dicho. Vivimos en un país sísmico, altamente sísmico, y tenemos que estar siempre preparados para estas eventualidades. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado, el doctor Carlos Miguel Valdés González. El doctor Carlos Valdés nació en la Ciudad de México y es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Estudió la maestría y el doctorado de geofísica en la Universidad de Wisconsin y Madison en Estados Unidos. Es investigador titular C del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio Sismológico de la Nacional que está aquí en nuestra universidad de 2005 a 2013. El 1 de febrero de 2014 fue asignado como director general del SENAPRED por el secretario de Gobernación. Y sin mayor preámbulo, recibiendo un afectuoso saludo de parte del señor rector y de nuestro secretario de Atención, el señor Raúl Aguilar Tamayo, cedo la palabra, doctor, para su conferencia. Muchas gracias, y si me permiten. Buenos días a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias al maestro Gerardo Loyo por invitarnos. Es por supuesto un placer estar en este gran auditorio, y creo que es importante reflexionar a un año de lo que ocurrió en el 2017. Todos ustedes coincidirán en que este año pasó muy rápido, y nosotros veíamos desde la perspectiva nuestra que era muy claro que hasta el 31 de diciembre del año pasado, del 2017, el tema serían los sismos. Todo nos ocuparía la parte de los sismos, y entrando el 1 de enero del 2018, nuestra perspectiva iba a cambiar. Había un evento también muy importante en este país, que fueron las elecciones, y esto nos iba a ocupar toda esa parte, e iba a hacer que se nos olvidara la parte de los sismos hasta que se concluyera el proceso. Ya hay todo un proceso concluido, ya hay un presidente electo, y de repente nos enfrentamos a septiembre. De repente septiembre está enfrente de nosotros,
y nos damos cuenta que el tiempo pasó muy rápido y que no lo hemos reflexionado. Y eso es importante, porque si no hacemos una verdadera reflexión, no llevaremos un proceso de duelo, ¿no? En donde tenemos que reconocer lo que ocurrió, lo que hicimos bien, lo que podemos mejorar y aprender de esa lección. Entonces este año en ese aspecto fue muy corto y la idea de esta plática es el retomar algunos puntos, ¿no? La primera pregunta ya la contestó aquí el maestro Loyo. ¿Volverá a temblar? La respuesta es sí, ¿no? Por mucho que no quisiéramos, volverá a temblar y lo mejor que podemos hacer es estar preparados. No podemos predecir los sismos, es muy claro, surgen de vez en cuando personas que nos dicen y nos garantizan que va a temblar. Necesitamos conocer en dónde vivimos y en dónde estamos en esta gran ciudad. Depende mucho, las características de su suelo nos obligan a reconocerlo, saber cuál es el efecto que tienen en general en las estructuras, sí es una materia de los ingenieros, pero también nosotros podemos conocer una parte de ahí y sabemos que existe una alerta sísmica y no debe de ser el principal objetivo. A veces nos sentimos o nos sentíamos confiados de que existe una alerta sísmica y que nos iba a garantizar los 50 segundos de anticipación. Fue muy claro, el 7 de septiembre hasta tuvimos más, 130 segundos de anticipación, pero la naturaleza es muy sana, ¿no? Y si no hemos aprendido la lección, nos la repite, nos la repitió el mismo año, el mismo día, y nos lo hace ahora sin que haya la anticipación de la alerta sísmica y finalmente sí podemos estar prevenidos y preparados, no evitaremos los sismos, pero tendremos una mejor capacidad. Empezaremos por la parte de qué es un desastre. Cada quien tiene una concepción diferente. Alguien que es un carpintero que se lastima el dedo, pues es un verdadero desastre porque no puede trabajar. Los que tenemos hijos, siempre el cuarto de ellos decimos que es un desastre, todo está tirado, y cuando México pierde el de Chile 0-7 es un desastre realmente nacional. Pero un desastre lo podemos resumir en esta fotografía que es del tsunami de Japón. Podemos nosotros observar a estas personas tratando de salir de este caos. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que aún un país tan poderoso como Japón podría recuperarse de esta situación en una semana? Imposible. En un mes, difícilmente. Probablemente al paso de 5 o 6 meses las cosas comenzarían a cambiar. Entonces la definición de un desastre es claramente un evento importante, súbito, que lastima las estructuras, que puede causar muertes y daños, y del cual la sociedad por sí sola no se puede reponer de una manera rápida y expedita, y es muy claro lo que vemos en este punto. Esta sería una definición ya más clara. Dice: el desastre está considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizada, que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse por ellos mismos. Y esto nos hace reflexionar de nuevo. Volteamos a ver los sismos, y el sismo del 7 de septiembre, un desastre para el país. Bajo esta clasificación no lo sería, pero para la gente en la zona de Juchitán y de Ixtepec, que pierden sus casas y la comunidad se ve completamente rebasada, sí es un desastre. Cuando pasamos al sismo del 19 de septiembre, esta ciudad se detiene por 1 o por 2 días, pero al final de cuentas no es un desastre generalizado. La ciudad continúa, ¿no? Todos nos volcamos a apoyar y ayudar, y por supuesto la gente que pierde sus casas, en donde hay un colapso, es un desastre, pero no estaría clasificado como una situación que supera la capacidad del mismo país para reponerse. Entonces es importante ver la definición porque tiene un concepto diferente. ¿Podemos evitar los desastres? La respuesta es sí. Esta fotografía la reconoce claramente y se podían haber tomado una serie de condiciones para evitar el colapso de este escuelo, ¿no? Es emblemático y enigmático porque nos dice que sí se podía haber evitado la pérdida de la vida de los niños y de los adultos que mueren en este lugar. ¿Seguirá temblando? Sí. Y podemos reconocer el fenómeno, ¿no? Si presentamos el sismograma, cualquiera de ustedes nos diría que es un sismo, pero el significado sobre qué es lo que afecta y cómo afecta, esa es una de las partes que también tenemos que entender. Estas son diferentes ondas y claramente esta parte a la que llamamos las ondas superficiales son los movimientos importantes y severos que se amplifican y que generan finalmente destrucción. La parte de que es normal que tiemble, la respuesta también sería sí. Nuestros antepasados habían definido el
símbolo de Olin, esta X marcada con dos como orejitas que representa movimiento, por eso la sala Olin-Yoritzin, en donde eso representa movimiento de carácter dancístico, pero el símbolo está acotado y apoyado para representar sismos. Yo estoy seguro que a nuestros antepasados les preocupaba esa parte y lo podemos ver ahí. Dice, el dibujo es un acontecimiento político-militar en el año Tres Cañas, que era el equivalente del 1445, y en este año hubo un temblor de tierra y está representado en el Códice Teileriano de Menzies. Esta es una gráfica a nivel mundial en donde estamos plasmando los sismos por año y la magnitud. Si nosotros hacemos una valoración, este simbolito que aparece aquí en amarillo representa el sismo de 1985 de magnitud 8.1. Cuando lo comparamos a nivel mundial nos damos cuenta, y qué bueno que no somos los primeros en magnitud, que hay otros países, Chile, Alaska, la zona de Japón, Sumatra, que tienen sismos con mucho mayor magnitud. Y entonces la pregunta sería, ¿y es importante el sismo como el del 85? Por supuesto que es importante, al igual que los dos sismos del año pasado, en donde entraría el 19 de septiembre, quedaría debajo de la escala. Y es suficientemente importante siempre y cuando haya daños y, por supuesto, víctimas. Entonces, cuando nos preguntamos si es el lugar en donde más tiembla, la respuesta es no. Si es en donde ocurren los sismos más grandes, la respuesta es no. No queremos ser el lugar en donde más tiembla. Y lo que observamos es una especie como de ciclicidad, que sería muy simplista verlo de esa manera, pero a principios de 1900 había un incremento. Después, claramente, entre los 50 y los 60 se genera el tamaño de estos sismos. Estos sismos serían un sismo de magnitud 9 comparado con el de 8.1 del 85, sería 30 o 33 veces más energía liberada, si lo pudiéramos pensar en esos términos, y vemos que estamos viviendo otra época en donde se han generado sismos importantes, pero de nuevo, el 7 de septiembre y el 19 de septiembre no quedan excluidos. Es importante reconocer por qué y entender el fenómeno de por qué tiembla. Lo achacamos a muchos otros conceptos, pero la realidad es simple. Tiembla porque en el núcleo interno de la Tierra, a 6.400 kilómetros de profundidad, en este núcleo hay una gran cantidad de calor. Esa gran cantidad de calor se establece que debe ser entre 7.000 y 9.000 grados centígrados. Y que este proceso genera lo que se llaman corrientes de convección. Hay una transferencia del calor interno y está migrando hacia la superficie en donde se está enfriando. Este proceso lo podemos ver nosotros si colocamos un recipiente, una sopa de letras, la colocamos al fuego, le encendemos el fuego y vamos a ver que después de unos 3 o 4 minutos las letras comienzan a moverse. Y si le ponemos un poco de cuidado, nos vamos a dar cuenta que las letras en el fondo, con el calor, su densidad baja, se vuelven más ligeras, suben, llegan a la superficie, se enfrían y vuelven a bajar. Este proceso que observamos en la sopa de letras tardaría 5 o 6 minutos en que comenzara a funcionar, y este mismo proceso que rige la transferencia del calor a la superficie es un proceso que tarda millones de años. Y este proceso va a hacer que la capa más externa, que se conoce como la corteza, que es una capa supremamente delgada comparada con el resto, en las partes gruesas de esta corteza, por ejemplo aquí en donde estamos, en la Ciudad de México, tendría un espesor de unos 60 kilómetros. Comparado contra 6.500 no es nada, ¿no? Si a ustedes les iban a dar 6.500 pesos y les terminan dando 6 pesos, 60 pesos, pues se van a enojar, ¿no? Su porcentaje realmente muy pequeño, y es entonces esta parte la que se mueve, ¿no? Esto es para que se acuerden que con una sopa de letras podemos explicar por qué hay el movimiento y el desplazamiento de las plantas. Esto genera entonces que la superficie más externa en la corteza se formen lo que llamamos nosotros placas tectónicas. Son simplemente segmentos de composición esférica, porque la Tierra es una esfera, que se van a ir desplazando. Y otra vez utilizamos la analogía de algo de cocina. Si nosotros calentamos una leche entera que tenga nata, vamos a ver que se forma la nata, y la nata comienza a moverse y a desplazarse de una forma en bloques en la parte superior. Lo mismo sucede en lo que tenemos nosotros en la parte de nuestro planeta. Si regresamos nada más brevemente a esto, la Tierra está dividida en aproximadamente unas 7 grandes placas. La interacción entre las placas en los sitios en donde se concentran tanto sismos como volcanes.
Y claramente cuando revisamos nuestro país nos damos cuenta que está ante la conjunción de una serie de placas. Aquí estaría lo que la gente llama comúnmente el cinturón de fuego, que es el cinturón del Pacífico de fuego que rodea a toda la parte de la estructura. En nuestro país los sismos se concentran en la conjunción de estas placas. Si colocamos encima la interacción de las placas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros estamos en la placa norteamericana, que solo una parte pequeña, las dos Baja Californias, están en la parte del Pacífico. Hay una pequeña placa conocida como de Rivera frente a los estados de Jalisco, Nayarit y una porción de Sinaloa, y después tenemos una placa de Cocos que está en la región que va desde los estados, parte de Jalisco, Colima, hasta la parte de pasando por Michoacán, por Oaxaca, por Guerrero, por Oaxaca, y finalmente llegando al límite, en donde interviene otra placa que se conoce como el Caribe y que literalmente nos separa de Guatemala. Entonces, si se fijan, estamos nosotros en intersección de estas placas y coinciden los sismos, ¿no? En donde están, esta sería una zona de subfusión, ahorita lo vamos a ver, y esta es una zona en donde se está desplazando lentamente Baja California. Si hacen el ejercicio, me regreso para que lo vean más fácilmente, si recortamos la parte de Baja California, la recortamos visualmente y le enfocamos en este lugar, empata perfectamente, de ahí salió. Se ha venido desplazando a una velocidad de 4 centímetros por año, que es una velocidad realmente lenta. Si nosotros quisiéramos caminar en esa dirección, en 10 años habremos dado un paso de 40 centímetros, en 100 años apenas estaríamos alcanzando la puerta. Entonces el proceso es tan lento que no lo vemos, pero Baja California se está desplazando lentamente hacia este lugar en la parte norte. Y por eso da origen en este punto, en donde esta separación toca tierra, ese es el inicio de lo que conocemos como la falla de San Andrés. Ustedes quieren ir a visitar Estados Unidos, no sé por qué, ya está muy complicado el presidente de allá, y no tienen visa, pues se pueden parar aquí al lado de la frontera y le explican ahí al señor de migración: mire, la placa tectónica me está moviendo, yo no estoy haciendo nada y me está llevando literalmente a Estados Unidos, ¿no? Pues no tendrían por qué decirles que no, claro, se tardaría mucho tiempo en poder cruzar, pero este es un proceso natural. Baja California no se va a romper, no se va a hundir, se va a separar, pero van a tardar muchos miles de años o millones de años de separarse. Y finalmente la parte de Los Ángeles, que está de este lado y que estaría en la parte de la placa del Pacífico, va a quedar enfrente de San Francisco, que está en la placa norteamericana, y para esto van a pasar muchos millones de años. Entonces, si quieren ir a visitar Los Ángeles y después San Francisco, pues se tienen que esperar un tiempo. Y hay otra falla muy importante al sur, la que separa la placa norteamericana de la placa del Caribe, que se conoce como la falla Polochi-Ixoy-Motagua. Por supuesto, con ese nombre, pues nadie la recuerda, todo el mundo hablando de San Andrés, pero este es tan importante. Polochi-Ixoy-Motagua es una falla que separa la placa norteamericana de la placa del Caribe, en donde se encuentra Centroamérica. Si vemos entonces la ubicación de los sismos, y si vemos la ubicación de los sismos del año pasado, este es el del 7 de septiembre y este es el del 9 de septiembre, vemos nosotros que hay una diferencia entre la sismicidad. Está esta sismicidad a lo largo de la costa de color rojo y después hay una sismicidad de color azul, más o menos en la parte central. La diferencia entre estos símbolos es que los rojos son considerados como sismos someros, menores de 40 kilómetros de profundidad, y los azules son sismos con profundidades mayores a 40 kilómetros. Es importante reconocer este lugar porque aquí podemos ubicar sismos. En 1973, un sismo de magnitud 7.2, conocido como el sismo de Orizaba, porque daña severamente a la ciudad de Orizaba. En 1980, Guajuapan de León, que queda fuertemente dañada, también con un sismo de magnitud 7. El 15 de junio de 1999, un sismo cerca de Tehuacán, nombrado como el sismo de Tehuacán, también de magnitud 7, y finalmente el año pasado un sismo entre los estados de Puebla y Morelos de magnitud 7.1. Entonces este lugar pareciera que en esta zona, y nos pareció que este sismo era un sismo extraño, y la respuesta no tiene nada de extraño. Esta sismicidad aquí es frecuente y, si lo podemos decir en ese sentido, fue un sismo todavía con características benévolas. ¿Por qué? Porque a medida que son profundos, los de color azul tienen una generación mucho menor de ondas superficiales. ¿Se acuerdan cuando mostramos el sismograma y decíamos que en esta parte las ondas eran mucho más grandes? Esas ondas se generan
reaccionan cuando los sismos son someros, cuando vienen de esta región del país. En cambio, en este caso no. Pero tenemos un sismo, conocido como el sismo de Acambay, que ocurre en el año de 1912, que es un sismo cercano a la Ciudad de México y que es un sismo somero. Entonces, regresando al punto de volver a temblar, la respuesta es sí. ¿En donde puede temblar? En cualquiera de los lugares en donde hemos marcado flechas rojas es una posibilidad. Y entonces, con esto deberíamos de ser conscientes, concluir la plática y decir que deberíamos estar preparados. Y la pregunta es que, como ya pasó el 19 de septiembre, estamos a punto de salir de septiembre, pues septiembre viene octubre, viene el Día de Muertos, viene el Halloween y después la Navidad, y se nos va pasando. Y todos los días hay la posibilidad de que ocurran sismos que son importantes. Regresando a la pregunta de que se podrían haber grandes sismos, como los que observamos en la gráfica de sismicidad grande, hemos colocado aquí el sismo de Indonesia, que era un sismo extraordinariamente grande de magnitud 9, a la misma escala. Y si lo llevamos frente a las costas nuestras, para que nosotros tuviéramos un sismo de magnitud 9.1, 9.2, necesitaríamos que la zona de ruptura fuera de este tamaño, literalmente desde lo que es el estado de Jalisco hasta la parte de Guatemala. Eso, al menos en el pasado histórico, y hablando de 10.000 años, al menos, no ha ocurrido en este país. ¿Y por qué podemos decirlo con seguridad? Porque había vestigios de grandes efectos, principalmente los tsunamis, y los geólogos podrían reconocer todo este movimiento y todos estos cambios aún después de 10.000 años. Entonces, al menos no tenemos esos sismos de esa magnitud, pero son suficientes, ya lo vivimos. El año pasado, con uno de 7.1, las cosas tuvieron situaciones particulares. Aquí está el tamaño desde 1985 para que comparen las áreas de ruptura, y esto es simplemente una gráfica tomada del Servicio Sismológico Nacional. La sismicidad del año de 2017 hubo 26.123 sismos en toda la República. Si lo dividimos entre 365 días, nos va a dar en promedio 90 sismos por día. Yo le sugiero al Servicio Sismológico pues, que le cobren al Instituto por sismo y no tendrían problemas de presupuesto, ¿no? Además, con que lo dejen a 100 pesos por 26.000, hagan cuentas, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de sismicidad. La sismicidad ha venido aumentando. La respuesta es sí, pero no porque esté temblando más, sino porque la red es mucho más amplia. Y lo que hemos colocado en esta gráfica son las barras de millones de habitantes. Entonces pareciera que somos masoquistas, todos estamos trepados encima de los sismos, ¿no? Y hay otra razón por la que estamos en esta gran región del país y porque estamos principalmente sobre una zona de alta sismicidad. Tiene que ver con la orografía, con la generación de los suelos adecuados. Nadie se va a la península de Yucatán y dice uno ahí no tiembla, bueno, no tiembla, pero le pasan huracanes a cada rato. Entonces, para todos los lados hay diferentes elementos. Este es un mapa importante realizado por investigadores del Departamento de Sismología, Costombrón y Pacheco, en donde se marcan aquí las zonas en función del tamaño de los sismos. Anteriormente a este sismo del 7 de septiembre, el más grande antes no había sido el del 85, había sido este sismo en 1932 frente a las costas de Jalisco, Colima, con magnitud 8.2. ¿Y por qué no nos acordamos o por qué en la historia no se habla del sismo del 32? La respuesta no es complicada. Piensen en el número de la población y piensen en el tipo de estructuras. Entonces lo que quiere decir es que no es necesariamente la magnitud, sino que nosotros de alguna manera nos hacemos vulnerables porque vamos asentándonos en lugares y construyendo de una manera inadecuada. Aquí es el sismo del 85, aquí hay varios sismos más importantes en Oaxaca, y aquí es la zona en donde ocurrió el sismo del año pasado. Pero hay un hueco, aquí está una amplificación que es conocido como la brecha sísmica de Guerrero. Esta es una zona, como dice ahí, entre Acapulco y Petatlán, en donde desde el año de 1911 no ha ocurrido un sismo importante, y antes, entre 1889 y 1911, habían ocurrido 4 sismos de magnitudes entre 7.5 y 7.7, y esa es la zona más cercana a la Ciudad de México. Esta ha sido la preocupación de los sismólogos, y claro, la naturaleza otra vez nos dice, están preocupados por ese lugar, les coloco los sismos en otros lugares para ver cómo reaccionan, ¿no? En este lugar
hay la posibilidad de 3 escenarios. Uno es que se repitan los sismos como ocurrieron entre 1889 y 1911, una serie de 4 sismos con estas magnitudes de 7.5 a 7.7. Ya con esas magnitudes, el movimiento en la Ciudad de México es un movimiento importante y severo, y las zonas vulnerables, de las cuales veremos más adelante, seguirán siendo las zonas vulnerables si nosotros no hemos hecho las adecuaciones necesarias. Ese es el primer escenario, y ese es el escenario más probable, porque también el pasado histórico reciente sería la mayor probabilidad. El segundo escenario sería que se junten estas 4 áreas de ruptura en uno solo, y entonces nos daría un sismo de magnitud 8.2. El del 7 de septiembre también fue de 8.2, pero estaba hasta el istmo de Tehuantepec y fue fuertemente sentido en la parte de la Ciudad de México. Entonces, para un sismo con estas características sí deberíamos estar más preparados. Y bueno, para aquellos de altas emociones, todavía hay un tercer escenario. El tercer escenario sería que el sismo de 1957, el famoso sismo del Ángel, no ocurre en el Ángel de la Independencia, ocurre en San Marcos, a un lado de Acapulco. Es un sismo de magnitud entre 7.5 y 7.6 y provocó daños importantes, como lo veremos un poco más adelante. Y si esta zona, que tiene 61 años, ya es una zona en donde se extiende el área de ruptura, tendríamos entonces un sismo mayor de magnitud 8.2. Este es el escenario menos probable, porque otra vez no hay los antecedentes de que se haya presentado una sismicidad con esas características. ¿Por qué vemos esta gráfica de Japón? Porque no confiamos en los mexicanos, pensamos que lo que hacen los japoneses es mejor, pero aquí los japoneses los copiamos. ¿Qué es lo que determinan ellos? ¿Cuáles son las probabilidades de sismos para un periodo de 30 años? Así lo habían determinado y habían mencionado estas 5 zonas, la parte norte de Sakikuoki, con una probabilidad de un sismo de magnitud 8 muy baja, de 0.2 al 10%. Y así se va en la región sur, un sismo de 7.7 con una probabilidad alta, 80-90% en los próximos 30 años, Miyagi 7.5 con una probabilidad alta, Fukushima 7.4 con una probabilidad baja, y finalmente la región más al sur, Ibaraki 6.7, 7.2 con una probabilidad otra vez alta. De nuevo, la naturaleza es más sana. Ellos estaban preparados para lo que estimaban el sismo de mayor capacidad de magnitud 8. Tenían inclusive esclusas que bajaban y cerraban la parte de la entrada del mar hacia los ríos y las podían bajar y bloquear por 9 metros de altura. Entonces decían, estamos nosotros perfectamente preparados. ¿Qué hace la naturaleza? Les junta las 5 áreas de ruptura y entonces les produce un sismo de magnitud 9. Esa es la reflexión, ¿no? Por eso, cuando nosotros volteamos a ver esto y vemos la sismicidad, ¿qué es lo que podríamos esperar en Guerrero? Pues la parte con la que trabaja el gobierno federal sería la posibilidad de un sismo de magnitud 8.2 a 300 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. ¿Qué efecto tendría un sismo con esas características? No sería un sismo de entrada tan intenso como el del 19 de septiembre. El del 19 de septiembre del año pasado fue un sismo muy intenso con aceleraciones muy importantes, más grandes que la del 85. Pero ¿cuál fue la característica del 85 y por qué tanto daño? La duración. A mayor magnitud, como ya lo vimos, el área de ruptura es más larga, entonces se generan más, por más tiempo las ondas. ¿Y qué es lo que provocan? Que el suelo se mueva y que haga que los edificios, que en la zona blanda tienden a oscilar con un periodo de 2 segundos, quiere decir que saliendo de este punto tardaría yo 2 segundos en ir, regresar y volver a pasar por ese punto. Si el sismo es suficientemente intenso por 1 minuto, quiere decir que este edificio se va a mover 30 veces. Si el sismo es mucho más grande, de magnitudes como 8.2, quiere decir que ese movimiento podrá ser percibido hasta por 2 minutos. Y si son 2 minutos, quiere decir que este edificio se va a mover 60 veces. Y esas 60 veces pueden ir degradando la estructura y finalmente lo que provoca daños. Entonces no sería un sismo con una intensidad muy fuerte, sino con una duración larga. A mayor magnitud representa una duración mayor, y eso es a lo que deberíamos nosotros estar preparados y evaluados. Y aquí hay una correlación muy importante, ya lo habíamos visto, esta es una mancha de sismicidad por 30 años, y cuando lo correlacionamos con las zonas de mayor pobreza, bajo uno de los índices económicos en México, vemos que tanto el estado de Guerrero como de Oaxaca y Chiapas es en donde hay un índice de mayor pobreza. Y la mezcla de estos dos elementos es mala. ¿Por qué? Porque si
si no hay la capacidad económica, pues lo último a lo que le va a invertir la gente es a construir mejor. Entonces están de una manera más vulnerable. Entonces, otro de los elementos para quitarnos el problema de los sismos es, y además es un elemento muy importante para el país, quitar la pobreza. Quitamos la pobreza, la gente tendrá los recursos para construir de una manera adecuada. Entonces, ustedes tienen la fórmula, está más fácil que andar prediciendo los sismos. Quitando la pobreza, arreglamos de una manera completa al país. Zonas de atención prioritaria siguen coincidiendo. Si lo vemos en otro aspecto, sismos y grandes presas, como pudiera ser, por ejemplo, en donde está ubicada la Angostura, Benditas, Malpaso y Chihuahua, pues en la región de Chiapas, ya lo vimos, en la región de Chiapas es una zona con una capacidad sísmica importante. Y nada más retomando uno de los problemas importantes en la Ciudad de México, el agua. Estos son los ductos del sistema Consamala. Vean el tamaño, ¿no? Estos cochecitos podrían entrar tranquilamente, son ductos de 2.4 metros de diámetro. Podemos ver a estos ingenieros muy contentos adentro del tubo, y si nosotros rompemos o fracturamos de una manera severa estos ductos, la parte del suministro, si ya hay problemas severos para suministrar el agua una vez que viene a la Ciudad de México, pues toda la estructura, si lo vemos, esta es la parte de Consamala, y dibujada en el mapa en donde estaban los sismos, podemos ver que hay una sismicidad importante y cercana. Entonces, cómo proteger la parte de las estructuras es un elemento muy importante. No solo es las viviendas, sino las líneas vitales, que serían la parte del agua, la parte del transporte, la parte de la energía eléctrica, todos estos elementos. Necesitamos conocer la Ciudad de México. Digamos la parte de los sismos y vemos a quién le podemos nosotros achacar que construye la vulnerabilidad sísmica, ¿no? Podemos reclamar a ingenieros, a los gobernantes, a los normalistas, obreros, reporteros, albañiles, neurólogos, constructores, industriales y arquitectos. La respuesta es más sencilla: es la ignorancia, es desconocer el efecto de estos fenómenos. Siempre andamos buscando es que los ingenieros construyeron mal, los arquitectos. Es la ignorancia. Si vivimos en una zona sísmica y nos asentamos en un lago, pues va a haber amplificaciones, entonces necesitamos hacer algo. ¿Y cómo la reducimos? ¿Cómo lo hacemos? Colaboración, orientación, normatividad, originalidad, comunicación, iniciativa, memoria histórica, inteligencia, educación, necesidad, trabajo, organización. Es con el conocimiento. Si desconocemos a qué nos enfrentamos, la naturaleza nos va a sorprender. Mejor ejemplo es lo que estamos viendo en la región de Sinaloa, la parte de Culiacán, Camobe. La lluvia que cayó ahí, se supone que es la lluvia que caería cada 2000 años. La cantidad de lluvia ahí fue la mitad de lo que llueve en la Ciudad de México en todo un año, y ahí les cayó en 3 días. Entonces, el desconocimiento y el ver cómo se acumula el agua en las zonas inundables, pues lo estamos viendo, lo mismo en Peribán. Entonces necesitamos nosotros conocer y entender cómo actúan los fenómenos y qué es lo que pueden lastimar para evitar que esto suceda, ¿no? Como están de moda las panqueconchas, como llaman la parte del hambre, si se fijan, todo aquí tiene que ver con la cocina. ¿Cómo se comporta el suelo en la Ciudad de México? De esta forma. La zona centro es una verdadera gelatina. Si nosotros colocamos esta botella de agua y si le damos, me voy a echar el atril, en tal caso, vemos que el agua con un solo golpe se queda oscilando. Es un medio semisólido o semilíquido. Esa es la consistencia que tiene la zona centro de la Ciudad de México. Era un lago. Así decidieron construirlo. Y nosotros decidimos quedarnos aquí. Tenemos que enfrentar la condición. ¿Por qué no nos vamos a las panqueconchas? Bueno, si la universitaria sí está como que en una panqueconcha. Es un terreno duro, es un terreno de un derrame volcánico, pero si es un terreno de un derrame volcánico de hace 1600 años, ahí debería de haber otro tema. Si nos vuelven a invitar, hablamos de volcanes y nos daríamos cuenta que es otro elemento que también deberíamos de pensarlo. Dentro de esta gran ciudad, dentro de los límites de la Ciudad de México, hay 140 volcanes. Estamos preocupados por el Popocatépetl, que no está en la Ciudad de México, que está a 60 kilómetros. Entonces necesitamos conocer en dónde estamos asentados. Por eso le dieron todo este terreno a Ciudad Universitaria, porque nadie iba a construir en un piso de lava. No sabían, los universitarios somos muy pilas y sí construimos. Ya necesitamos más terreno, pero ya no nos van a dar nada. Esta era la distribución del gran lago, ¿no? Nosotros estaríamos en esta parte, en esta región, y este transecto estaría los cerros que sobresalen, sería el Cerro de Tepeyac, el Peñón de los Baños, el Cerro de la Estrella y finalmente San Pedro Actópano. Entonces se formaron una serie de cuencas, y estas cuencas, con todo el material erosionado de los cerros alrededor,
pues lo que fue haciendo es asolvarlo y dejar un sedimento suave en la parte central. Y esto es lo que finalmente les atrae a los pobladores anteriores y deciden construir la ciudad en medio de un lago. Claro, nos dice la historia que le dijeron a los antepasados que donde encontraran un águila devorando una serpiente, ahí había que establecer la Ciudad de México, Tenochtitlan. Yo creo que venían impacientes estos señores, porque si se hubieran esperado 2 horas a que el águila terminara de comerse a la serpiente y que se fuera a terreno firme, pues no tendríamos la ciudad en medio de un lago. Le dijeron ahí nos quedamos y la construyeron. Y fue pasando, ¿no? Esta gran ciudad de estar en medio de un lago fue construyéndose de una manera diferente. Cada vez en 1360 podemos ir viendo que comienzan a construir edificios un poco mayores. 1855, vemos esta foto aérea de 1937, ahí está el Ángel de la Independencia, estaba solito, no había nadie alrededor, ¿no? Podemos ver la parte de 1930, comienzan a construirse ya edificaciones más grandes. Este es el hipódromo Condesa, que ahora pues ya no vemos ni siquiera el parquecito con estas consideraciones. Vemos nosotros 1936, en donde vemos claramente ya edificaciones de mayor altura. 1956 ya hay estructuras hasta de 10 pisos. Vamos nosotros empujando la parte de la construcción. 1956 el Paseo de la Reforma ya con una cantidad importante de pisos, y viene el primer recordatorio de la naturaleza y nos dice: decidiste construir aquí, este es el Ángel de la Independencia, ya lo dijimos, el sismo de 1957, cuyo epicentro está en San Marcos, en Acapulco, y hace evaluar, comienza la modificación del reglamento de construcción y se da cuenta la ciudad que hay una amplificación, ya se conocía, simplemente se confirma, pero seguimos estando aquí. 1958, algunos de estos edificios señalados en amarillo son edificaciones que fueron finalmente dañadas de forma severa en 1985, 1962 continuaba la ciudad y seguimos aquí. Y la pregunta es: ¿nos vamos a ir de aquí? ¿No? 2007, la Torre de Reforma. Claro, estos grandes edificios no tendrían problemas porque tienen cimentaciones especiales. Los que tendrían problemas son los edificios más bajos, cuya cimentación no es tan profunda y no atraviesa esta capa blanda que corresponde a la parte de la zona que era del lago. Aquí hay un comparativo, ¿no? La misma avenida 1870 y 2018. Entonces seguimos estando aquí, y si queremos quedarnos aquí, debemos aprender a cómo construir y cómo planear para que el crecimiento de estas ciudades sea de manera adecuada. Nos detenemos aquí en una parte de daños, observamos este edificio dañado en 1985 y la pregunta sería si la gente, primero, si estaba mal construido el edificio. Y lo más probable es que ustedes piensen que sí estaba mal construido, y la respuesta es: yo creo que no. Quien lo hizo perfectamente sabía cuál iba a ser su comportamiento. Su diseño claramente tiene columnas fuertes a los lados, pero en la parte central son los muros los que contienen el desplazamiento. Y estos muros de fracturamiento en X implican que cuando el movimiento del edificio comienza a ser en este lugar, estos muros van deteniendo ese desplazamiento, evitan que sea un desplazamiento severo y van funcionando como fusibles, ¿no? Trabajan, ¿no? Y esta característica del fracturamiento en X nos dice: el movimiento en un otro lado y lo van restando. El reglamento lo que establece es que el edificio no se debe de colapsar, no dice que no se debe de dañar. Entonces el diseño es adecuado. El problema es que la gente no le dijeron y nosotros no preguntamos si así le iba a pasar. La pregunta es si ustedes sabían que esto le pasaría al edificio, lo hubieran rentado o comprado. Probablemente no. Pero como lo ven barato y pues está bonito y está en un buen lugar, lo compramos. Entonces ahí pasa la parte del conocimiento. Nosotros debemos de ver la capacidad que tiene nuestro inmueble, cuándo fue construido, cómo van a comportarse los elementos y cómo van a trabajar. Y esto era un problema muy importante ahora con los sismos del año pasado, porque la gente nos llamaba y nos decía: mi pared está fracturada, está a punto de caerse la casa. Y la respuesta es: no necesariamente, no era una parte estructural. ¿Qué hay que hacer? Reemplazo los muros, no los pinto y los enyeso, los reemplazo otra vez con material nuevo, con material más resistente, y lo hago funcionar de nuevo. Este es otro de los ejemplos. En el 85, el efecto de golpeteo. Podemos ver claramente una casa en la colonia Roma de principios del siglo pasado, y vemos una estructura que tiene técnicas constructivas
constructivas de los 70. Vean la separación entre las columnas y claramente hay una diferencia entre elevación y una separación muy pequeña entre los dos edificios. Se mueve el edificio, es mucho más elástico y golpea en este punto, y aquí si ven es apenas una fractura, en cambio aquí hace que finalmente se pierda un piso en ese edificio. Se reconoce en el sismo del 85 este efecto de golpeteo, y ese efecto es tan importante que ahora está plasmado a partir del reglamento de construcción del 86, en donde se habla del efecto de golpeteo, la separación que deben de tener los edificios en función de la zona sísmica en la que se encuentran. Entonces, eso queda ya aclarado y definido. Aquí tenemos el ejemplo de una estructura que tenía más de 70 años que está siendo reforzada. Vemos que las columnas son más bien pequeñas. Esto es un hospital a las que se le colocan ángulos de acero soleras tanto a las columnas como a las traves. Esto mejora la capacidad de resistencia de la edificación, ¿no? Esta es una de las técnicas que puede ser utilizada para una estructura que tiene muchos años y tiene columnas realmente muy delgaditas, en donde no había un reglamento que exigiera una construcción mucho más importante. Aquí vemos otro reforzamiento y lo vemos como está plasmado en el artículo 211 y habla, ¿no?, de la parte de la edificación que dice que deberá ser separada de sus linderos con los predios a una distancia no menor a 5 centímetros, y después hace una relación en función de la altura del edificio. Lo establece en la parte de abajo y dice que están estos factores que serán multiplicados, la altura del edificio por estos factores del punto 007, etcétera, en función de en qué zona sísmica se encuentran, y ahorita veremos la zona sísmica, la 1, la 2 y la 3, y entonces nos da por resultado que si tenemos un edificio de 50 metros de altura, tendría que estar separado 60 centímetros si se encuentra en la zona 3, ¿no? Y cuando pasamos en las calles, lo que vemos es que los edificios están completamente pegados, y ahora muchas veces construye uno y dice, bueno, me piden que me separe 60 centímetros, pero yo nada más me separo la mitad, y que el otro edificio se separe la otra mitad, pero si el otro edificio ya está construido, pues no se va a poder separar la otra mitad. Entonces esto lo tiene que contemplar la parte de la ley. Conocer qué hacer cuando la edificación está diseñada para un uso, si es habitacional, no podemos hacer lo que hay aquí, el sobrecargar los edificios, el modificar la alteración. Y ahora se habla comúnmente del uso de suelo y se otorgan licencias, pero tenemos que ver cuál fue el diseño y la construcción en la que se habilitó. Algunos de los ejemplos en donde podemos ver el colapso del muro, para esta foto que es icónica para el sismo del 85, podemos ver otros elementos, ya que hay viviendas precarias que sufren daños, y podemos ver construcciones que están diseñadas de una forma en donde el primer piso, si correspondía a la parte que tenía que ver con un estacionamiento, es también un efecto de primeros pisos blancos o suaves. Hubo una escasez de agua, por supuesto, en 1985, hubo también problemas de atención psicológica, ese es uno de los elementos importantes. Necesitamos nosotros hacer una parte de la reflexión. Aquí podemos ver a todos estos médicos esperando instrucciones, los podemos ver, uno de ellos se ha ensuciado, no teníamos la mayor idea de cómo atender la emergencia. Aquí vemos a pocas personas trabajando ante la atención de un colapso severo. Aquí vemos a un grupo rescatista de alemanes parados curiosamente en la calle de Liverpool esperando instrucciones. Esto nos hace reflexionar. Ahora tenemos una protección civil y tenemos una sociedad que es mucho más reactiva en este sentido en particular. Aquí ponemos como ejemplo esta estructura en China, en donde podemos observar, otra vez vean los fracturamientos en X, y si ustedes buscan con mucho cuidado en esta fotografía para tratar de ver en dónde estaban las columnas, no se ven, no las encontramos. Lo que ven aquí son closets de madera, y les pido que se acuerden de los closets de madera, porque vemos un ejemplo aquí en la Ciudad de México, y vemos estos fracturamientos en X, y aquí este edificio pierde completamente un piso. Si está mal diseñado el edificio, no va a aguantar. En cambio, este otro edificio, donde podemos ver que las técnicas constructivas son deficientes, podemos ver diferentes tipos de material por el color, y vemos que no se continúan estas columnas, de todas maneras resisten. Este es un ejemplo en Japón, en donde podemos ver que este edificio también tenía un estacionamiento y simplemente se viene abajo porque no aguanta ese primer piso, pero la estructura queda casi intacta. No se caen las cortinas, no se cae la chimenea, no se cae el tanque de agua que está medio raro, y da la impresión de que si pudiéramos levantar el edificio y colocarle de nuevo columnas, funcionaría. Esta sí es la Ciudad de México.
Y si observamos con cuidado, vean, lo pueden ver ustedes claramente, cómo cambia la estructura. Aquí vemos una columna muy gruesa, la delgaza, aquí vemos una trave más delgada, más gruesa, vemos las paredes tienen diferentes tamaños o dimensiones. Si construimos de esa manera, de una forma desarreglada, como es el sismo, no hace que la estructura se comporte bien. Y si vemos la de al lado, lo mismo, vean el grosor aquí, más delgado, mucho más delgado. Esta parte de este muro no tiene aquí una columna, y muchas veces esto no lo vemos. Nosotros vemos enfrente del edificio, se ve más o menos bien, y no nos damos cuenta de la otra parte estructural. Y estas deficiencias, eventualmente ante un sismo, pues van a provocar que la estructura no aguante. ¿En dónde estamos nosotros ubicados y parados? Ya dijimos que se trataba de un lago. La zonificación sísmica en la Ciudad de México son 3 zonas. Aquí, en Ciudad Universitaria, estamos en terreno duro. Esta es la parte dura, coincide, aquí está la parte de Ciudad Universitaria, y además coincide con la parte poniente. Al poniente del periférico, cruzamos el periférico y comenzamos a subir. Estamos en zona de lomas, estamos en un terreno más duro. La orilla del lago sería este elemento amarillo. Si lo ven ustedes y nos lo llevamos a lo que era el lago, vemos claramente que era la orilla. Es una franja angosta. Y después, esta es la zona sísmica 2, se escribe con números romanos, zona sísmica 2. Y la zona sísmica 3, verde claro, verde oscuro, en café y en rojo, es una zona de mayor amplificación. Es tan grande que está subdividida en 4. 3A, 3B, 3C y 3D, siendo la parte 3D la que está cercana, en donde se encuentra el aeropuerto, en donde coincidía con la parte más profunda del lago, en donde los espesores de la capa de sedimento era más ancha. Pensémoslo con el ejemplo de la gelatina, en donde tenemos una gelatina que es mucho más grande, más ancha, y se va a mover más. ¿Qué tanto se podría mover una zona con respecto a otra? Para un sismo de la zona de Guerrero, un sismo grande, como lo sentiríamos en Ciudad Universitaria y como se sentiría en la parte del aeropuerto, en el aeropuerto, el movimiento del terreno lo sentiríamos casi hasta 40 veces más. Por lo cual, entonces, sí es importante saber en dónde estamos. Y claramente esta zona, la zona 3, verde, el verde oscuro, café y rojo, es una zona en donde hay mayor amplificación, y se preguntarán en dónde están los edificios que se dañaron. En el 85 y en el otro, pues están en esta zona. Hay la coincidencia, edificios con cierta altura y en un lugar en donde el terreno se mueve de una manera característica. Para que se acuerden, ahí están otra vez las panqueconchas y la gelatina. Si no se acuerdan del mapa, nada más acuérdense de la otra parte. Y lo podemos ver, aquí está la distribución. Los sismos de los daños del sismo del 85 están en la zona, esta sería la zona 3D y la zona 3C. ¿Y por qué no vemos tantos en el aeropuerto si es la zona de mayor amplificación? Porque no hay estructuras altas en el aeropuerto. La mayoría de estos edificios, los que veíamos al lado de la parte de la Roma, están ahí. En esta gráfica podemos nosotros, las delegaciones que están señaladas en ese punto de color blanco, son delegaciones que contienen alguna de las zonas sísmicas 3. Por eso están en blanco y podemos ver la cantidad de millones de habitantes. ¿Qué quiere decir que estén en 3? No quiere decir que se van a caer los edificios, quiere decir que se van a estar sometidos a vibraciones que duran más y que tienen un mayor comportamiento, con una mayor amplitud. Entonces, por eso es importante saber en dónde estamos. Que bueno, estamos en Ciudad Universitaria porque estamos en la zona 1, estamos en terreno duro. Otra vez, por eso se lo regalaron a la UNAM, porque decían es difícil construir, pero son pilas los ingenieros de la UNAM. Aquí estamos, en efecto, se siente menos, pero el sismo del 19 de septiembre, estoy seguro que todos ustedes estaban en su universitaria, la forma en que se movió era sorprendente, ¿no? Y si se movió aquí Ciudad Universitaria, la respuesta es cómo se movió el centro, ya lo sabemos, ¿no? Por eso es importante, ya me regañaron por poner esta fotografía, el que en vez de andarse tapando con otras cosas, ahí el cantante favorito y demás, pues para que nos acordemos de qué son las sísmicas. Están los mapas, pero una mejor forma o más fácil de entender en qué zona estoy sería a través de ver el comportamiento. Cuando la gente nos dice que pasa un camión del gas o pasa el camión de los refrescos y el edificio se mueve como si estuvieran temblando, pues están en zona blanda, acuérdense de la gelatina. Cuando vemos el piso, no colocaron el piso originalmente de esta forma, estaba todo horizontal, se viene deformando porque está en un terreno blando. Cuando nosotros vemos, ustedes creen que los edificios los construyeron así de chuecos, no, se han venido enchuecando porque
están en una zona blanda, y cuando ven este edificio medio curvo, no es un diseño arquitectónico como algunos que hay en Barcelona, sino es simplemente el efecto del terreno. Entonces hay formas en lo que podemos ver. La percepción del ojo humano es muy buena. Cuando ustedes ven hacia la calle y ven un edificio que está medio chueco, está chueco. Cuando ven la calle que está ondulada, la calle no la construyeron ondulada, se viene ondulada. Si ustedes se paran frente a Rectoría, frente a Insurgentes y pasan Metrobús a todo lo que da, lo único que sentirán es el empuje del viento, pero el terreno no se va a mover. Y en cambio, si se van frente al Palacio de Bellas Artes o frente a la Latinoamericana y pasan el trolebús, el terreno se queda oscilando. Claramente estamos en una y en otra zona. Entonces es importante el ubicar en dónde estamos para tomar medidas. Esto simplemente para que vean la cantidad de población y vivienda que hay en cada una de estas zonas. Esto solamente en la parte de la Ciudad de México, la cantidad de centros de salud y de escuelas que hay en estas zonas. Insisto, no es que se van a caer, pero son estas zonas en las que tenemos que tener mayor cuidado, en donde deberíamos estar haciendo simulacros más seguido y tener mayores condiciones. Este era un edificio que fue reforzado después del 85 con esta estructura de acero, pero ojo, ¿no? Lo pueden ver ustedes, remuevan visualmente la estructura de acero y si se fijan la altura del edificio y la forma en que se van adelgazando las columnas, es normal que se vayan adelgazando, pero lo que vemos es que es demasiado delgada en la parte superior y poca estructuración. Están separados los muros, hay muchos claros importantes para darle una vista y esto hace que el edificio entonces sea mucho más frágil, mucho más elástico. Fue un edificio dañado, fue reforzado con esta estructura de acero y finalmente fue instrumentado para ver cuál era el comportamiento de ese edificio y si con este reforzamiento el edificio pasaría las normas adecuadas. La parte de los simulacros es importante, hay que llevarlos a cabo, no solo el 19 de septiembre, ese como que es obligatorio, pero deberíamos llevar a cabo un simulacro en nuestra casa, ¿no? Hoy es un buen día en la noche para evaluar qué es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, cuál es el punto de reunión, si tenemos una mochila de emergencia, qué debería tener la mochila de emergencia, cuál es el plan, cuál es el punto de reunión, si es la casa, porque tenemos adultos mayores, si es una escuela, porque tenemos jóvenes, todo esto lo tenemos que definir. Todas estas son una serie de infografías que existen para poder apoyarnos para darle seguimiento a estos puntos. La otra parte es, ahora todo el mundo confiamos en un celular, ¿no? Y el celular, si nos salimos sin la cartera no pasa nada, pero si nos salimos sin el celular todo el mundo anda medio estresado. Y el celular, ya lo vimos, va a ser uno de los primeros elementos que no va a funcionar después de un sismo. Se cortan las telecomunicaciones como lo vemos aquí y tenemos entonces nosotros que tener la forma de respaldo, ¿no? Estos son ejemplos ahora de los daños que suceden en el interior. Casi nadie tiene estas computadoras, pero pensemos si por algún momento perdemos la parte de la computadora o perdemos la información que tenemos en la computadora, pues las consecuencias son mucho más complicadas. Esto no se ve como un daño severo, pero al pobre que le toca volver a arreglar esto, pues está complicado, ¿no? Va a estar pensando cómo está en mi casa, si la oficina está así, ¿cómo lo podemos resolver? Le colocamos una guía de madera aquí o utilizamos simplemente hilo de nylon para colocar y para evitar que con el movimiento estos objetos simplemente se resbalen. Aquí lo podemos ver en California, en este sismo ya le habían colocado una abrazadera aquí, pero no fue suficiente. Imagínense, si nos cuesta cada vez más trabajo que los jóvenes vayan a la biblioteca, a ver esta fotografía y dicen, no, hombre, esa es una zona peligrosa, no vamos a ir a la biblioteca. Y lo que no es esta, debería tener un retén aquí arriba y estar todo unido, por ejemplo, en la estructura de las paredes para evitar que se mueva aquí, ¿no? Ya ni siquiera se utilizan estos libros de este tamaño, pero imagínense, pues, si están ustedes ahí y los apachurra el librero, pues pelan, ¿no? Podrá haber muerto uno aplastado por tanta cultura, pero de todas maneras se muere uno. Vean con este tipo de archiveros y demás, si esos archiveros bloquean la puerta de salida, pues la cosa está complicada. Tenemos que visualizar cuál sería el movimiento y qué es lo que podrían hacer. Lo mismo, ¿no? Este está en una tienda, no es un daño severo, pero si yo quiero desalojar la tienda, no me lo va a permitir. El brincar por encima de todos estos libros o cuadernos o revistas va a ser la salida mucho más complicada. Esta sí es la oficina de un sismólogo en el USGS, por eso aquí el servicio sismológico, la doctora Choli nos puede dar la magnitud de inmediato, porque ahí lo tienen reforzado, pero si se nos caen los libreros, pues perdemos toda la capacidad. Esto es el sismo del 15 de junio de 99, este era el hospital del Seguro Social más importante en Puebla, se daña, y esto era la mesa de operación. Imagínense si
estaban operando a alguien ahí, pues debe ser una mesa costos importante. Este edificio, este hospital fue reparado, fue reforzado después de ese sismo. En el sismo del año pasado, el 19 de septiembre, sufrió daños severos, importantes, estaba lleno el hospital, no hubo ninguna víctima. Y hubo un reclamo de las autoridades, decían que cómo era posible que quedara así el edificio después de haber sido reforzado. Y usted tiene que entender, el edificio fue reforzado para soportar y aguantar, no se colapsó, no dañó, ya quedó listo el edificio, ya no puede ser utilizado. Después de haber sido un sismo importante, se reforzó y otro sismo importante, el edificio tiene que ser demolido, pero cumplió su objetivo, resistió, ¿no? Entonces, esa es la parte que es importante, las vidas, a final de cuentas, ¿no? En esta otra parte, en donde podemos ver a estas dos personas bastante lastimadas por la vida, y todos estos objetos, si se desplazan en un sismo, pues los vamos a terminar de rematar. Entonces, ¿qué debemos hacer otra vez? Colocar un ángulo de madera aquí o con velcro, utilizar velcro para amarrar estos equipos y evitar que se caigan. Diciendo, bueno, pues aquí están en el hospital, piensen por un momento, ¿qué colocamos encima de la cabecera de la cama? Siempre tenemos una repisa, y pues está la virgencita, y pues están los pumas, ¿no? Y los pumas a veces se caen, si se vienen abajo, pues está complicado, todo eso lo tenemos que analizar. Esto es en un hospital, aquí en la Ciudad de México, todos estos objetos no están amarrados o asegurados. Y ahí la pregunta es cuánto cuestan estos objetos. Y si se caen, y si se rompen, y si se lastiman, no solo es el costo material, sino que no se pueden seguir dando los tratamientos. Aquí lo mismo, aquí sí ya lo sacaron del hospital, pero vean, todos estos objetos hay que asegurarlos, simulacros, más simulacros, vean a los niños, mientras más chiquitos hacen más caso, ya cuando están más o menos en la universidad ya no hacen tanto caso. Este es el sismo del 14 de marzo de 1979. ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese sismo? ¿A qué horas ocurrió? 5 de la mañana. Y gracias a que ocurre a las 5:10 de la mañana, no nos acordamos de este sismo. Si hubiera ocurrido a las 7 de la mañana, potencialmente podían haber fallecido 2,000 o 3,000 estudiantes. Y aunque son del Ibero, pues son mexicanos. Son buenos estudiantes que viven en este país. El colapso es severo, ¿no? Todos estos edificios se vienen abajo. Y entonces es curioso la reflexión. Y ahora, ¿qué es lo que hay en lugar de la universidad? ¿Alguno ha pasado por la campestre de Churubusco? ¿Las instalaciones de quién? ¿Y con quién estamos asegurados? Pues hay que pensar que también. Pero bueno, esperemos que el edificio esté bien construido. Esto nos hace reflexionar en un elemento importante: la hora de ocurrencia, la fecha de ocurrencia. Es lo mismo que ocurra el sábado, que ocurre el domingo, que ocurre el lunes. La evaluación ya lo vivimos, quedamos en el punto más crítico, entre los 10 de la semana, entre las 9 y las 3 de la tarde, de las 5 a las 7 a las 8, hay mayor potencial porque la gente está en los centros de trabajo y los centros de trabajo están en la zona centro, y ya vimos que la zona del centro pues, es una de las más vulnerables. Entonces tenemos que reflexionar también en la ocurrencia. Este fue un sismo muy fortuito, solo hubo 5 pérdidas de vidas, 3 en Petatlán, que era el epicentro, y 2 vigilantes aquí en la parte de la Ibero. Pero la reflexión es la misma, podemos ver el colapso completo. Y hay una reflexión importante. Si ustedes se acuerdan, 1979, la universidad que tenía poco tiempo, 1 o 2 años de haber abierto, era la UAM. Y la UAM Xochimilco pues no estaba toda ocupada, y le dice a la Ibero: nosotros nos albergamos. Y se van y comparten la escuela hasta que comienzan a construir ellos los gallineros y comienzan a buscar otro terreno que finalmente lo encuentran en Santa Fe. Vean lo que es la vida. Si se acuerdan, cuando la UAM va a establecer el campo Coajimalpa, el problema que tenían era el terreno. Había una situación legal con el terreno, tenían a la plantilla, tenían a los estudiantes, tenían todo, y lo que no tenían era finalmente el terreno ni la construcción. ¿Y quién levanta la mano y dice con nosotros? La Ibero, en Santa Fe. ¿Y quién se enoja? Los estudiantes dicen: ¿cómo vamos a entregar aquí a los de la UAM si está bien en el metrobús y demás, el microbús y demás? Y le dice: los aguantamos, porque ellos
Cuando necesitamos, nos apoyaron. Esa es la parte importante de este país, la solidaridad. El problema es que la sacamos cuando hay desastres. La pregunta es: ¿por qué no la sacamos todos los días? Somos un pueblo solidario. La Ibero dijo no, y los albergamos el tiempo que se necesite, y dividieron las mismas aulas del lado derecho, la Ibero, el lado izquierdo, la UAM, y hasta resultaron ahí relaciones sentimentales interesantes de la UAM con Ibero. Eso da como para una telenovela, pero bueno, es otra parte. Pero lo vimos el año pasado. Los estudiantes mostraron un ejemplo. Otra vez la solidaridad. Ya estábamos criticando que no hacían nada, que bueno, ahí estaban listos y atentos. Con nosotros ahí en el Senapred, el día del 19 de septiembre, a las 11 de la noche nos avisan que en el auditorio, literalmente lo habían tomado, no lo tomaron, pero más o menos lo tomaron. Había 200 estudiantes de arquitectura que querían ser capacitados, que exigían ser capacitados, porque querían salir en ese momento a ayudar. Y a raíz de eso, en colaboración con UNAM, con la Facultad de Arquitectura, en 2 o 3 días se capacitaron a 4,000 estudiantes que ayudaron en las labores. No iban a hacer dictámenes, pero iban a apoyar a la gente que estaba evaluando. Entonces, esa es la disposición que tenemos. El reto es cómo hacemos que esa disposición esté todos los días. Eso le toca más aquí a la universidad que a nosotros, pero debemos de sacarlo, ¿no? Este es un ejemplo, este es un sismo de Kobe, y este es un edificio sometido a este sismo. Lo que es interesante, vean 2 aspectos: cómo se mueve aquí el edificio, pero tiene 2 tercios, en donde aquí hay poco movimiento y aquí hay poco movimiento, y esto es visto desde la parte de arriba. Literalmente el edificio está bailando. Los edificios no están diseñados para bailar. Nosotros sí, algunos tenemos los pies, pero los edificios no. Y este tipo de movimiento rotando lastiman todavía más las uniones, ¿no? Y estos ejercicios son muy importantes e interesantes, porque no solo rotas, sino cuando vemos hacia abajo podemos ver los giros, ¿no? El movimiento es muy complejo y este es un sismo real. Entonces los diseños estructurales tienen que ser adecuados para evitar que cuando se generan este tipo de movimientos los edificios salgan lastimados. Regresando a las definiciones, tenemos un riesgo sísmico, existe el peligro y la vulnerabilidad. Lo único que podemos hacer para disminuir el riesgo sísmico es trabajar sobre la vulnerabilidad. El peligro existe, ni vamos a predecir los sismos ni los vamos a detener. Lo que sí podemos hacer es ser menos vulnerables, como fortaleciendo las estructuras, fortaleciendo nuestros planes, llevando a cabo simulacros. Entrando ya en materia del año pasado, esto es lo que vivió el país en un lapso de menos de un mes. Harvey, que se fue contra Estados Unidos, Texas; Katia, que andaba en Veracruz; Max, que andaba por Guerrero, Oaxaca; después Pilar, que se fue hacia arriba; Lidia en este lugar, y 2 sismos, uno de 8.2 y 7.1. A veces no creemos en este gran país. Pocos otros países hubieran aguantado cualquiera de estos fenómenos. Y aquí, si no nos llovía, Harvey, ¿se acuerdan cómo dejó Texas? Ahora lo vivimos en las Carolinas. Pero ya vieron por dónde pasó Harvey, por la península. ¿Y se acuerdan de alguna víctima de Harvey? Ninguna. Y no solo esto, andaban atendiendo Protección Civil la parte de Veracruz cuando se da el primer sismo. Entonces, hay la capacidad. La respuesta es: salimos bien, no salimos bien porque hubo víctimas y hubo daños. Pero como sociedad, porque esto no lo hace una sola institución, sino la colaboración entre todos, va mejorando y deberíamos de hacer más. Cada vez más tendremos, como lo estamos viviendo ahora, tormentas tropicales y huracanes. Lo dijimos, la que acaba de entrar aquí, la 19E, no llegó ni siquiera huracán, pero es tan lenta. ¿Y cuáles fueron las condiciones? Que el agua en el mar de Cortés estaba 7 grados más arriba de lo normal para esta época del año. Debería de estar en 27 grados y estaba en 34. Ese fue el combustible, por eso había tanta agua y simplemente cayó, lo que decíamos, una tormenta cuyo periodo de recurrencia se estima para cada 2000 años. Y ahora sucede que lo que se estimaba para cada 100 años ocurre cada semana. Aquí tiro por viaje, ¿no?
la semana pasada, la semana antepasada, esto hay un cambio, ¿no? Esa es la parte del cambio climático, la parte de los sismos no tiene que ver con esa parte, pero lo que estamos viendo es que se irá temblando en este país. Aquí estuvimos expuestos, este es el septiembre 19. Si vemos este grado de exposición, somos 28 millones de personas en este círculo, 8 millones de viviendas, 5,000 centros de salud y 54,000 escuelas. Reflexionemos un poco. El número de viviendas que requieren algún tipo de atención o que sufrieron algún tipo de daño en la Ciudad de México es más de 18,000. Parece una barbaridad de número, sí lo es, pero 18,000 de 28,000, de 28 millones, otra vez se sacan la lotería y les hacen chanchullo y en vez de darles los 28 millones les dan 18,000. Pues se van a enojar, ¿no? Es un porcentaje pequeño. De todas maneras, si hay daños es un porcentaje importante. Pero esto habla de la cantidad de bienes expuestos. Somos un gran país, somos un país muy grande. Vean la cantidad. Nada más de escuelas en este sector, 54,000. Por eso todo el mundo dice, ¿por qué tantas escuelas dañadas? Porque de 54,000, el número final no es un porcentaje muy alto. Deberían estar dañadas, la respuesta es no. Pero también debemos mantener en contexto eso. Para la parte del sismo del 7 de septiembre eran 3,4 millones de personas, 1 millón de viviendas, 1,321 centros de salud y 12,000 escuelas. Pero estas son las cifras. Esto es la parte del Atlas, el Atlas puede entrar, es una red abierta y nos va a decir todo lo que esté en el círculo, centros de salud, supermercados, escuelas, bancos, aeropuertos, toda esta información. Es una información no disponible únicamente para autoridades, está disponible para todo público, donde podemos ver cuáles son los bienes expuestos y demás. Vamos a hacer un breve repaso sobre la parte de Juchitán y Mixtepec. Estas son técnicas constructivas diferentes. En esta zona del país todavía se construye con adobe, bloques pesados, en donde no hay reforzamiento de columnas. Y esto tenemos nosotros entonces daños importantes. Vean el grosor de estas paredes sin la parte de los retenes, vean el tipo de construcciones, techos ligeros, techos de teja, techos de madera, pero que no están cerrando la parte, una losa de concreto amarra literalmente la parte de las paredes. Son técnicas constructivas. Aquí lo podemos ver, la caída del techo, vean el tamaño de las tejas, pues sí le duele a uno, por muy cabeza dura que sea, no la va a partir una teja de este tamaño, pero hay que tomar la oportunidad, no todo hay que verlo con ese pesimismo. ¿Cuál es la oportunidad? Vean que cerca de la pared la caída de estos elementos es menos. Entonces nos está indicando cuáles son los puntos donde debería yo de protegernos, pegados en las paredes para evitar que esa parte nos caiga en la cabeza. Si nos quedamos en el centro de la recámara o de la parte del comedor, como en feria, y lo que no hay que hacer es continuar con estas técnicas constructivas deficientes. Vean cómo hacen esta terraza volada, no hay ninguna columna, ya están utilizando muros gruesos, pero lo que no están haciendo es la colocación de columnas alrededor de estos elementos. Entonces queda una estructura frágil. Vean esto, dice que se ve muy bonito, un ladrillo acostado, otro acostado, uno parado, uno acostado, otro parado, dos parados, tres parados, se va viendo muy bien el diseño, nos sale más barato, sí, y la unión con la parte de la columna, a pesar de ser un techo ligero, pues la verdad es que esto no va a aguantar, poco falta para que se venga abajo la pared y si le cae una persona, la van a lastimar. Mantenimiento, este es un techo expuesto. Claramente ven la varilla ahí oxidada, y si la varilla está así oxidada, ¿ustedes creen que va a resistir la estructura? La respuesta es no. Entonces el mantenimiento es un elemento muy importante. ¿Y qué hacemos con nuestras casas? El mantenimiento es igual a pintura, y pintura barata, ni siquiera vamos a Comex, sino la que nos dan rebajada. Ese no es el mantenimiento. Si estamos en zonas en donde hay humedad, deberíamos estar revisando cómo controlar esa humedad. Si hay humedad, quiere decir que podría estar oxidando la parte de los cimientos, y lo seguimos viendo, ¿no? Estos muros gruesos, ahora de ladrillo, pero ahí están, la parte de techos frágiles, techos de madera, la parte de los daños, porque hubo menos víctimas, porque también el colapso de estas estructuras no son tan altas, no son tan grandes, fue más fácil rescatarlos, el número de víctimas aquí fue menor. Esta es la iglesia principal, quedó reforzada, hicieron una estructuración que parece ser que la van a dejar ahí, en donde la torre está volteada, está girada, y eso va a ser un recordatorio, ¿no? Una cartilla de cómo se debería de construir y cómo puede uno determinar el tipo de fallamientos y cómo se debería de reparar. Lo podemos ver, aquí están
los daños en X, en donde claramente no tiene una columna ni la pared ni la parte de la ventana. Y una de las cosas que hacen comúnmente allá, tienen el inicio de la estructura y después continúan añadiéndole más pisos, pero no modifican o no diseñaron la cimentación de forma adecuada. Esta, vean, aquí está simulada la columna, uno lo ve y dice qué bonita casa, está toda pintada, y pues esto es simplemente la aparente. Entonces, ¿a quién estamos nosotros engañando? ¿A la naturaleza? Vean, está este daño, pero vean esta estructura, y todavía le van a echar más pisos. Aquí dejan las varillas expuestas, le van sumando uno, le van sumando otro. Esta, que era una columna con dos elementos de acero, se hace con 4. Otra vez expuesta, y vean, ¿no? Aunque está bien construido este piso, le van a echar otro piso más. Aquí ya están las varillas, las están dejando, siempre le colocan la Coca-Cola ahí arriba. Lo mismo aquí, le van a extender este piso, lo van haciendo, ¿no? Van incrementando una vez que tienen el recurso, pero si no lo hacemos bien, no va a funcionar. Vean el deterioro de estas estructuras. Este cuarto se ve bien construido, ya está construido sobre una casa, y otra vez es deficiente, ¿no? Pero vean, le echan la puerta y el herraje en la ventana está muy bonito. Vean, ¿no? El herraje está muy bien. ¿Dónde está la columna? ¿Dónde está la columna? Tendemos nosotros a ahorrarle en la parte importante. Ahí está lo que les decíamos, podemos ver claramente, aquí estaba la estructura original y le volvieron a echar 2 pisos, y simplemente si no están hechos de forma adecuada, se viene abajo, ¿no? Dejemos de criticar a Cochitán y Estepet, y ahora revisamos la parte nuestra, la distribución de los elementos de la parte dañada. Y esta es una fotografía importante. Yo les preguntaría a ustedes si creen que la imagen de la guadalupana ya estaba ahí en el sitio. Yo creo que ya estaba ahí. La pecera, la parte de la maceta, todos estos elementos ya estaban colocados aquí. ¿Y por qué si su fracturamiento se ve tan severo, ninguno se cayó? Nos está dando la explicación del movimiento. No es un movimiento así de fuerte, todos hubiera caído. El movimiento ya se cayó hasta el agua. El movimiento es gradual. El movimiento va siendo suave, se va fracturando y queda el elemento fracturado. Y claro, la gente nos decía, mi casa está a punto de caerse. No es un elemento estructural. Podemos reemplazar otra vez, no solo reparar el muro, reemplazarlo. Compramos de nuevo ladrillos, y lo mismo en la otra imagen. Aquí podemos ver la parte de la columna no se ve dañada, y repararla. Entonces debemos de entender el comportamiento de las estructuras. Vean, nos hablaban, está a punto de caerse la estructura, aquí se está cayendo el edificio y llegamos, nosotros decimos, no se está cayendo, es reparable. Por supuesto, es nuestra vivienda y así lo vamos a ver. Esta parte la conocen, y si no se acuerdan, pues aquí está el anuncio para que escojan la mega comercial del Soriano, pero bueno. Pero lo importante aquí es, si nos fijamos, los elementos que quedan en pie son las columnas. Se colapsa todo lo demás y la parte del techo. Entonces nos está indicando cuáles son los elementos estructurales seguros. Si estamos nosotros en un establecimiento con estas características, y claramente, si lo vemos ubicado en la zona sísmica, está en la zona sísmica 3C, donde hay una mayor amplificación, y por el tamaño, con la parte del colapso. Esta es en la colonia del Valle, a 2 cuadras del viaducto. Son 4 edificios que fueron construidos a finales de los 50. Y los ven y se ven bonitos, y si preguntan el precio de los departamentos, hasta se sorprende uno de lo que piden. Y ahí está la respuesta del sismo, ¿no? Si se fijan, era el estacionamiento en la parte de abajo. Y la estructuración no adecuada. Este es un edificio todavía más grande. Poca la separación, aquí le habían puesto algo que evita que esté pegado, pero que le interfiere y se colapsa completamente. Vean dónde queda esa parte. Donde colapsa. Este colapsamiento, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran cuando vimos la fotografía de China de los libreros de madera, de los closets? Ahí están. ¿Qué es lo que está manteniendo la estructura? Los closets de madera. Han de ser de origen chino, ¿no es cierto? Pero el daño es severo, y habían añadido un piso más a esta estructura, además la estructura queda empujada hacia la calle. Aquí se tuvo que hacer una demolición artesanal y la gente no tuvo la oportunidad de sacar sus cosas, simplemente era de muy alto riesgo. Y eran edificios que lo veía uno y se veían
se veían muy bien. ¿Qué se debió de haber hecho? El evaluar si fueron construidos hacia finales de los 50, la estructura es deficiente, con que hubieran fortalecido la parte de abajo, la parte más débil, la parte del estacionamiento, con eso probablemente se hubiera resuelto el problema. Este es el edificio colapsado, este es el primer piso, está a nivel del otro piso, en otro lugar. Toda la gente fue bajando y alguien tuvo el buen tino de decirle, esperémonos aquí, y se colapsa el edificio. Y solo una persona que se fracturó un pie, si hubieran estado en la parte de abajo, hubieran quedado aplastados. Entonces, la definición de los sitios seguros es un elemento muy importante. No hay una regla de oro, que si las escaleras, que si el baño, depende en dónde hay mayor estructuración. Aquí lo podemos ver, ¿no? En la parte donde están las escaleras antes de llegar a la parte de abajo, claramente en la parte de la estructuración, más daños, en donde decía la gente, está a punto de caerse la estructura. Sí son daños importantes, pero no son críticos. En algunos había que tomar la decisión si se desaloja el inmueble o no. Esta es una serie de elementos. Este es un edificio dañado por el sismo del 85. Y alguien les dijo, pues hay que ponerle una reforzada. La reforzada se hace en X, exactamente para evitar ese movimiento. Y aquí le dijeron, no, hombre, nada más ponlos en una dirección. ¿En qué dirección se fractura? Pues en esa. O sea, todavía se mueve el edificio. En dirección hacia la izquierda no se mueve, pero en esta dirección no, sí se mueve y se daña. Entonces, si vamos a hacer el reforzamiento, hay que hacerlo de forma adecuada. Más daños. Este es otro de los edificios, uno de los que estaba en el viaducto, que finalmente ya están a punto de demolerlo. Y aquí el responsable es el efecto de golpeteo. El responsable de los daños es la Casa Amarilla. ¿Y vean qué daño tiene la Casa Amarilla? Ninguno. En este punto el edificio se mueve hacia la derecha, regresa, golpea de esta manera y en esta parte acumula los esfuerzos y lo empieza a descarapelar. Y da la impresión desde afuera, ahí ya lo entramos, que la estructura se ve bien, pero el daño es tan severo y demás, finalmente decidieron demolerlo. Aquí lo podemos ver por la edad en que fueron construidos, están completamente pegados. Este es un edificio todavía más viejo, este debe ser del principio de los 50 y otra vez a la altura exactamente de la otra edificación que no tiene ningún daño, pierde completamente un piso. Se asienta y se mueve literalmente 1 metro. ¿Por qué podemos decir que es como de los 50? Porque esta parte que ven aquí, que es el acero expuesto, hay una fotografía más en donde hay un zoom, son láminas de acero, no son varillas de acero, una técnica constructiva que se utilizaba en ese entonces. Vean, ¿no? Esta columna debería tener esta misma altura, simplemente se rompe, se cae, aquí avienta un nivelero que estaba de este lado, se mueve hacia la derecha y se viene abajo, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes, vean cómo no son varillas, son barras de acero. Entonces vemos nosotros el edificio y se ve bien. ¿Quieren ver un buen edificio? Pues hasta el teléfono, anótenlo, este está en la Valle, se ve nuevo. Pero ¿cuál es el problema? El edificio está muy bien. Vean los tanques de gas, vean el tamaño de las salchichas. No se ve que tenga ningún sistema de sujeción y de este lado no hay ninguna barra. Si este tanque se rueda, se cae abajo y explota, toda la parte de cristal va a salir volando. Entonces, necesitamos tener un análisis diferente. En la técnica constructiva está otra vez, le hacen una ampliación y sobre esta construyen los balcones. Vean cómo modifica la columna, aquí la hacen más ancha para que aguante, ahí está. Esto no se hace, ¿no? Porque no solo hacen la extensión de la columna, sino además incluyen todo el peso de los balcones. ¿En dónde quedó este edificio? Ahí está la columna metida atrás, ahí está el edificio. Ni un solo piso quedó. Las técnicas constructivas, ¿se acuerdan lo que veíamos en la zona centro? Vean, de chile, de pan y de manteca. Cualquier tipo de ladrillos y de estructuración, si construimos de esta manera desordenada, otra vez lo veremos en el sismo, ahí está la respuesta. La estructura no va a aguantar, ¿no? Este lo reconoce claramente. Si vemos una imagen en Google, ahí está la respuesta. Vean las columnas. ¿De qué grosor quieren que sea esta columna? Yo no creo que rebase los 20 centímetros. Luego lo podemos ver, no podemos entrar ahí. ¿Qué le construyen? Este era probablemente el piso original, simplemente un techo del estacionamiento. Le ponen el primer piso, el salón, otro salón, y pues ya saben, la casa de ya saben quién. Y se viene abajo, completito, ¿no? La parte de la estructura. Pero dejemos ese punto nada más ahí. Veamos las técnicas constructivas de lo que estaba. Fíjense en este edificio. ¿Se acuerdan de la imagen en Oaxaca, en donde se construye? Este pasillo está volando. Estas barras de acero son para tener el barandal.
Pero no solo eso, tampoco hay columnas y encima de eso hay una estructura todavía más grande e invasiva. Es un milagro que este edificio no se viniera abajo. Ahí lo estamos viendo ahora desde este punto de vista, está el colapso del otro, y aquí hay otra estructura tubular, ¿no? Dice uno, es que aquí hicieron todo lo que sea, y esta era una estructura interesante, es una estructura de ladrillo, fortalecido, se ven pocas columnas, no tiene ni un solo rasguño, y estaba pegado directamente a la escuela. Entonces, sí hay la amplificación, sí hay el movimiento severo, pero si nosotros construimos bien, ahí está la respuesta, y si construimos mal, aquí está la respuesta. Entonces, la responsabilidad de quién es, de todos, de todos, de todos. ¿Quién debió de haber protestado? Pues también los papás, ¿no? Es una pena, de verdad, pero ellos deberían de haber visto, y esto está seguro cuando nosotros no lo vemos, cuando no exigimos los planes, pues estamos contribuyendo, ¿no? Ahí está el colapso severo, vean de nuevo la estructura del otro edificio, ahí está. La Roma Norte, estos edificios tienen 80 años. Si ven que esté uno en venta y les alcanza el dinero, pues cómprenlo, ¿no? Son daños, ni siquiera este es un daño del sismo, esta es una grieta vieja. Vean el edificio, esta hasta tiene su alerta sísmica aquí enfrente, todavía mejor. Álvaro Obregón 286. Lo ve uno de fuera y se veía como si fuera un edificio moderno. Inicialmente este edificio solo tenía 2 pisos, estos 2 pisos y la parte del estacionamiento, y le añaden estos 4 pisos. Vean la altura del letrero, va a cambiar de color azul. Ahí está la parte donde queda el edificio. Un colapso completo. Aquí están las escaleras de emergencia. Y había una pregunta de por qué se habían esas escaleras de emergencia y las escaleras de emergencia se mantienen, qué es lo que había pasado. Algunas de las respuestas, varias respuestas probablemente más lógicas, dicen que habían hecho en el simulacro, por ahí habían salido. Entonces empieza el temblor real, van a salir y algo sucede, se desplaza de una manera importante la escalera y alguien queda atrapado entre la escalera y el edificio. Entonces voltean y ven y dicen, ¿qué pasó aquí? Y se regresan entonces a la parte de las escaleras interiores. Si ustedes se fijan, la parte de la excavación está concentrada en este lugar, está concentrada en ese lugar porque ahí estaban las escaleras interiores. Y aquí viene la parte de cómo atender una emergencia, ¿no? Ahí había toda esta discusión con la gente, que si quería ayudar, se necesita gente que tenga el conocimiento. Primero un estructurista que determine qué tipo de estructura es, cómo debería atenderse la parte de la estructura. Alguien que tenga el conocimiento y la capacidad de inteligencia para decir cuál es el lugar en donde hay la mayor posibilidad de que esta gente haya quedado. ¿Por qué no están en la escalera y por qué deberían estar aquí? Para enfocar las labores de rescate, ¿no? Y además la respuesta del daño está aquí. Si se fijan en estos cuadritos, ¿se acuerdan cuando mostramos la fotografía de la colonia Roma al lado de un edificio con técnicas de los casetones? Es de los 70s. Quiere decir que este piso que sí está todavía aquí en pie y el que le seguía son el edificio original, y estos 4 pisos, vean cómo está el colapso, eran de técnicas de casetones de los 70s. Este edificio entonces fue modificado años después, fue construido a finales de los 50s y se modifica sin hacer mayores adecuaciones. Y aquí, para que no tengan cara de espanto, vamos a ver varios videos para evaluar el comportamiento, ¿no? El desempleo es altísimo. Y claro, el desempleo está entre el 7, 8, 9% de la población económicamente activa. Al parecer está viendo en este momento un temblor. Hay un movimiento sísmico, hay que tenerlo con mucha tranquilidad. Estamos sintiendo en este momento un movimiento sísmico, un temblor. Tranquilos, hay que tomarlo con mucha calma. Está dando un poco, está larguito, pero no nos vamos a... Siempre tenemos la tendencia a decir calma, calma, y no sabemos qué va a pasar con el temblor. Ninguna indicación de ahí. Este otro video que tengo. Pero el problema, tiene una depresión fuerte, es una depresión bipolar, me han dicho, porque tiene un año de estar con un psiquiatra. Cuenten cuántas veces dice calma. Stevie Coates
su actual está temblando fuertísimo en este momento. Oh my God, oh my God, Calma, oh my God. calma, 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 calma. Es terremoto. Ninguna indicación Terremoto. de qué hacer. Wow. El que estaba leyendo, pues estaba lo que pasa, lo que pasa. Aquí dice el símbolo, comienza a escribir esta persona, evaluemos cómo reacciona la gente. Ahí empieza el símbolo, la señorita se quiere parar, algo le dice y le dice calma. Calma, a ver cómo se mueve, le dice tú calma, le toca ahorita, se para y le decide que no se pone, la mejor zona es la más segura, ¿no? La pared, porque el muro está ahí, y agarra la televisión porque hay un y el otro señor agarra la televisión, tiene más, y el señor agarra la televisión y agarra la televisión. Le dice acá que agarre la cafetera porque es importante, y le da por la cafetera. Sigue viendo el celular, no sé si está esperando el reporte tecnológico, o un mensaje con mi esposa, o un mensaje con mi esposa, o sigue viendo, pero no hay ninguna acción coordinada en esta vida. Quien decidió el sitio fue la primera serie. Para ahí y tengo que hacer. En un aula vamos a empezar a escuchar la alerta sísmica y ver la reacción de la gente. Esta es la alerta sísmica. Nadie se acuerda. Dice que está temblando, no hay ningún movimiento. Hasta que la pantalla se mueve, hasta que empieza a temblar. Comienza así, comienza a temblar. Luego esta persona no puede caminar, se apoya en la pared. El movimiento es tan importante que ya no puede caminar. Todo el mundo se sale y dejan a la señora ahí, le vale, no vemos. Entienden y dicen, ella dice la maestra, nos va a tomar. Bueno, ya pasamos por el cine, ya pasamos por la música, ya pasamos por la marcha, ya pasamos. ¿Está temblando? ¿Está temblando? No, No, está temblando. Está temblando, Olimpia, ya. Está temblando. Acuérdense ustedes, todos los que nos están siguiendo, vayan inmediatamente a las puertas, vayan encaminándose hacia la salida de donde se encuentren. Se está sintiendo con determinada fuerza, así que ahorita con gran calma, pero con buen paso hacia las puertas de su casa, vayan bajando los edificios, no por los elevadores, por las puertas donde están las escaleras de servicio, vayan bajando con velocidad, sin empujarse, vayan dirigiéndose inmediatamente a las escaleras de emergencia si viven en edificios, y si van a salir a las banquetas de sus casas, Cuidado con el metrobús. cuidado con el tráfico, con los cables eléctricos, con el metrobús que no se detiene ni en un tsunami, la chingadera. Ya está, ya. Si se fijan, así reaccionamos. Es un payaso y es el que mejor indicaciones da, ¿no? Dice con calma, pero con gran paso. Y va diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, debemos de repasar, ¿no? Y por eso los simulacros son muy importantes. Y cada vez ir modificando los simulacros, hacerlos más complicados. ¿Qué tal como en la noche? Si apagamos ahorita las luces, fácilmente podríamos ver la salida de seguridad. Yo por eso mejor me quedé aquí paradito, aquí no pasa. Y además tiene una imagen de que corra para la derecha, entonces pues
le damos. Esa es la parte, ¿no? No debemos de vivir todo el tiempo con la parte de los sismos, pero llego, veo el ambiente, veo el lugar, veo las cosas que podrían caer, todos estos objetos y todo el entorno, ¿no? Y llevarlo a cabo en la casa, llevarlos a cabo, ¿no? Qué bueno que nos hicieron las recomendaciones. Me tocó estar con una persona en la que dijo que cada que tiene invitados en su casa, sus hijos le dan las indicaciones de qué hacer en caso de un sismo, ¿no? Me parece extraordinario, ¿no? Aquí debería ser una regla. Hasta el inicio de cursos, cualquier evento, el hacerlo una regla, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para el caso de un evento? Ya lo dijimos, algunas estructuras se comportaron bien, estas estructuras fueron reforzadas en el 85 y resistieron perfectamente la parte de los sismos del año pasado. La infraestructura hidráulica es crítico, es importante, se tiene que renovar. Tenemos nosotros, ya vimos otro sismo el 16 de febrero de este año, la alerta sísmica, hemos aprendido, hubo una serie de discusiones que si nos gustaba el sonido, que si lo que dice el señor no les gusta. Nos tocó participar en un foro con 10 personas de diferentes formaciones, ingenieros en sonido, músicos, y el que tuvo la mejor opinión de la alerta, para mi gusto, fue un filósofo. Todo el mundo discutía que si se oye muy feo, que si la gente se atemoriza, se aterroriza. Él dijo, para mí la alerta sísmica es música para vivir. Y tiene toda la razón. Cualquier país, hay muchos países que la quisieran comprar. Estados Unidos, California, uno de ellos. Y nosotros finalmente, después de muchos años, y una parte hecha por el ingeniero Juan Manuel Espinosa, sale del Instituto de Ingeniería, pues es un sistema que sabiéndolo utilizar es útil, pero es el último en la boda. Lo ideal sería que escucho la alerta sísmica y busco la silla más cómoda para sentarme, porque yo sé que mi estructura ya la revisé, ya está fortalecida, está bien, ya sé cuál es el plan de emergencia, en dónde nos vamos a reunir, simplemente espero a que pase el sismo. Si suena y nos da temor, quiere decir que no hemos terminado de hacerlo la parte adecuada. Estas son imágenes de ese sismo del 16 de febrero, ya somos una sociedad cada vez más adecuada. Está una infografía sobre la alerta y dice claramente, depende de la ubicación del sismo. No falló el 19 de septiembre, con un sismo tan cerca y tan profundo, no hay forma de aventajar. La única manera que podríamos lograr alertar ese sismo sería perforando y colocando un sensor a 60 kilómetros de profundidad, cosa que no se puede hacer. El pozo de exploración más profunda lo han hecho los rusos y solo a 12 kilómetros. Entonces la tecnología todavía no está por ahí, pero en lugar de andar buscando cómo poner esa alerta, mejor fortalecemos la parte. Los sitios seguros debemos de determinarlos, debemos de considerarlos, debemos de aprender a leer planos, a pedir los planos. Parece que es algo, nadie tiene los planos de su casa ni de los inmuebles, el ver en dónde está la mayor estructuración. Aquí lo podemos ver, en donde están estos cuadros negros, representa la parte donde están los elevadores y las columnas, y es donde hay mayor estructuración. Y si lo vemos en otros planos, donde hay mayor número de paredes, será el lugar más seguro. Y otra vez, ¿no? Y nos vamos definiendo con estas características. La parte de la energía eléctrica, todo el mundo dice, sí, tenemos plantas. Y la pregunta es, si tenemos el diésel, nos tocó verlo en el Senapred, cuando revisamos tenían menos del 5% de diésel las plantas, pues así no funciona. Y si queremos conseguir diésel en caso de un sismo, nos lo van a vender, olvídense, a lo que está la gasolina ahorita, nos lo van a vender a 5 veces. La parte de los daños en comercios es muy importante, estructuración, escuelas, ¿no? Curiosamente el sismo del 57 afecta al Poli, el sismo del 79 afecta a Rivero, el sismo del año pasado afecta al TEC. Esperemos que la UNAM nunca sea afectada, y esto requiere de la evaluación, ¿no? Viviendas verificadas por SEDATU, 138